Saludos, viajeros del tiempo y del espacio. Bienvenidos a la Galería de Historias, un lugar donde las fronteras entre lo real y lo imaginario se desdibujan, donde los mitos cobran vida y las leyendas nos transportan a mundos desconocidos. Hoy nos embarcaremos a conocer al paciente 24, el niño que dibuja el futuro. Dicen que los hospitales psiquiátricos esconden más secretos de los que nos atrevemos a imaginar. Entre pasillos silenciosos, puertas cerradas con candado y archivos polvorientos, hay historias que nunca deberían ver la luz. Una de ellas es la del paciente 24, el niño que dibuja el futuro. No se sabe con certeza dónde comenzó todo. Algunos aseguran que fue en un hospital de Europa del Este, otros que ocurrió en Estados Unidos, en un ala restringida de un instituto psiquiátrico infantil. Lo único en lo que coinciden los testimonios es de que se trata de un niño huérfano de no más de 10 años, sin familia registrada y con un comportamiento inquietante. No hablaba mucho, casi nunca respondía a las preguntas de los médicos, pero siempre, absolutamente siempre, llevaba consigo un cuaderno y lápices de colores. Pasaba horas dibujando en silencio, como si el mundo a su alrededor no existiera. Los primeros doctores pensaron que se trataba de un simple escape, que, como muchos niños traumatizados, encontraban en el dibujo una forma de expresar lo que sentían, pero pronto se dieron cuenta de que aquello no era normal, porque el niño no dibujaba casas, soles sonrientes o árboles como cualquier niño de su edad. Él dibujaba tragedias, edificios en llamas, personas atrapadas en medio del desastres, aviones cayendo del cielo, escenas tan detalladas que a veces parecían extraídas de un periódico, aunque ninguna de ellas había ocurrido todavía. Al inicio, lo ignoraron. Dijeron que eran coincidencias, la imaginación perturbada de un niño enfermo, hasta que un día, uno de sus dibujos se volvió realidad. Era 1999, cuando el paciente 24 llenó varias páginas de un tren descarrilado. Vagones volcados, humo negro en el aire, cuerpos tendidos en el suelo. En una esquina había escrito un número extraño, 84. 2 semanas más tarde, en un país vecino, un tren realmente se descarriló. Murieron exactamente 84 personas. Los médicos quedaron helados. Los enfermeros comenzaron a murmurar en secreto. El niño ve el futuro, decían en voz baja, cuidando de que nadie más los escuchara. Pero aquello era solo el principio. Con el paso de los meses, los dibujos se volvieron más oscuros. Ciudades enteras bajo el agua, relojes sin manecillas, símbolos que nadie entendía. Y entonces apareció uno de los bocetos más inquietantes. 2 torres idénticas, atravesadas por un objeto en llamas. A simple vista, parecía un avión. Ese dibujo fue archivado en 1997, 4 años antes de que el mundo entero quedara paralizado al ver cómo las Torres Gemelas caían en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Cuando los doctores encontraron ese cuaderno después de la tragedia, algunos renunciaron, otros juraron nunca volver a hablar del tema. La coincidencia era imposible de ignorar. El niño lo había dibujado todo con exactitud escalofriante. Y aún había más. Uno de los cuidadores recuerda que el niño comenzó a llenar páginas enteras con mares agitados y olas gigantescas. Escribió números, fechas y hasta nombre de ciudades que nadie supo interpretar en ese momento. Años después, un terremoto provocó un tsunami devastador en Asia.
llevándose la vida de miles de personas. Cuando algunos investigadores compararon las fechas en los dibujos con las fechas reales de la catástrofe, todo encajaba. El hospital trató de guardar silencio, pero la historia se filtró. Periodistas locales intentaron investigar, y fue entonces cuando ocurrió lo más extraño. El expediente del paciente 24 había desaparecido. No habían registros médicos, no había acta de defunción, no había documentos de adopción, no había nada. Como si nunca hubiera existido. Algunos decían que lo habían trasladado a un lugar secreto. Otros afirmaban que fue el propio gobierno quien se lo llevó, temiendo que su habilidad pudiera usarse para fines ocultos. Lo cierto es que aquel niño desapareció sin dejar rastro. Algunos lo llaman un vidente nato, alguien con un don sobrenatural para ver lo que aún no ha ocurrido. Otros creen que no era más que el resultado de un experimento secreto. Tal vez un proyecto oculto en el que se intentaba manipular la mente humana. Y hay quienes prefieren pensar que solo era un niño con una imaginación oscura y que todas esas coincidencias fueron eso, solo coincidencias. Pero, ¿cómo explicar los números exactos, fechas precisas, los detalles imposibles de adivinar? Con el tiempo, entre coleccionistas de documentos prohibidos y foros de Internet, comenzó a circular un rumor todavía más inquietante. Alguien había logrado ver el último cuaderno del paciente 24 antes de que todo desapareciera. En ese último cuaderno no mostraba aviones ni edificios cayendo. Tampoco mostraba trenes descarrilados ni tsunamis. Mostraba algo mucho más perturbador. Un grupo de personas reunidas frente a una pantalla, observando con atención como si estuvieran viendo un video en internet. Y, en la esquina inferior de la hoja, una fecha escrita con letras grandes: 2025. Algunos creen que es una advertencia, otros que es solo el invento de alguien que quiso alimentar la leyenda. Pero si alguna vez escuchas hablar del paciente 24, recuerda que en algún lugar, en algún archivo escondido, puede seguir existiendo un cuaderno con dibujos que aún no han ocurrido. Quizá, en ese mismo instante, ese niño sigue dibujando, en silencio, escenas que todavía no entendemos. Y quizá, cuando miremos atrás, dentro de unos años, descubramos que ya estaba todo escrito en las páginas de un cuaderno olvidado. Porque a veces el futuro se predice con palabras y a veces se dibuja. Esto fue la historia del paciente 24, el niño que dibuja el futuro. Nos vemos en el próximo video.